Bueno, volvemos a la clase y voy a compartir la pantalla porque me quedó platicar algo sobre la séptima categoría que tiene que ver con eh, el día de reposo que nosotros llamamos el Shabbat, el sábado, el séptimo día, como que día de reposo, etcétera. Y algo muy interesante, hermanos, que nosotros encontramos dentro de esta enseñanza que tiene que ver con este primer relato de la creación, aparecen en el capítulo 2 versículos del 1 al 3, donde una vez que se acabó, fue hecho todo con el poder de la palabra y el hombre ha sido coronado, ¿no es cierto? Y ya se dijo esas palabras como de cierre, esas palabras maravillosas de decir, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces se incrusta dentro de estos aspectos creacionales, ¿no? El día de reposo. Pero ¿cómo habremos de entender este tiempo de Dios, ¿no? Este kairos de Dios, porque no es un texto que nos hable del cronos, es decir, de un tiempo que tiene que empezar a una hora y tiene que terminar la otra hora, ¿no es cierto? Si ustedes son muy cuidadosos, hasta el versículo 31 del capítulo primero, encontramos esta forma de fórmula, esta fórmula que nos vino acompañando todo el primer capítulo, donde dice que después de que Dios había hecho algo, siempre cierra el estribillo con esta fórmula que dice fue la tarde y la mañana del día tal, ¿no? Fue la tarde y la mañana del día tal. Podríamos pensar entonces que este aspecto creador de Dios ha sido plenamente concluido, ¿no? Plenamente concluido. Se ha cerrado ya esa parte creacional de Dios, ajá, incluido al hombre y la mujer. O sea, Dios no creó después a más hombres o a más mujeres en el devenir del tiempo. Entonces, por eso se cierra el versículo 31 con esta expresión del capítulo 1 y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero si ustedes son cuidadosos, hermanos, en el capítulo 2 versículos del 1 al 3 no emplea esta fórmula. Ajá. Hay la ausencia de la fórmula. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero no cierra el, 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 el estribillo con la fórmula que veníamos manejando. Ujú. Y esto es algo digno de notar, porque es un tiempo que no se ha acabado, que es un tiempo abierto, ajá, que el kairos de Dios sigue abierto, ¿no? Que no es algo que ya concluyó, digamos, en este kairos, ¿no? Concluyó de la obra que hizo, pero lo que motiva a santificar y a bendecir este día no se ha cerrado, ¿ah? Sigue abierto. Y entonces podríamos entenderlo de esta manera. Este tiempo que no se ha cerrado es un tiempo donde la persona humana debe volver a la fuente de la creación. Debe volver a la fuente de la creación. ¿Y qué es la intención? ¿Cuál fue la intención del autor sagrado de relatarnos este majestuoso y maravilloso y portentoso que con el poder de la palabra se crea todo? Pues que es Dios. Dios lo ha creado. Entonces, la persona humana debe volver a la fuente de la creación que es Dios para rehacer sus energías. Por eso el sábado es hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Porque estando Dios en el origen de la creación, el día séptimo es aquel en el que el hombre
al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, en la iglesia, cuando nos reunimos, fíjese, es muy importante esto. Esto es para todos aquellos hermanos nuestros que dicen, no, pastor, yo no voy a la iglesia, yo me quedo mejor en mi casa. ¿Para qué voy? Sí, aquí en mi casa yo canto, yo oro, yo tengo mi comunión con Dios. Usted no ha entendido el kairos de Dios. Porque el kairos de Dios se vive en la comunidad, en la comunidad. Y vivirlo solo es un aspecto egoísta, ¿no? Por eso dice, el día séptimo es aquel en el que el hombre, al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, entra en contacto con las raíces de su ser. Nosotros venimos de la creación, hermanos, hermanas. Entonces, vivir este kairos de Dios nos conecta nuevamente a nuestra esencia, nuestras raíces, a la imagen y semejanza de Dios. Entra en contacto con las raíces de su ser y así se rehace a sí mismo. Y esto es el sentido fundamental del Cairo de Dios. El hombre se recrea, se vuelve a hacer. Cada día de reposo nos volvemos a rehacer, nos volvemos a recrear, nos volvemos a reformar. Qué profundo es esto, hermanos. Qué importancia. Por eso Israel entendía el día de reposo como algo sagrado. Por eso en la etapa intertestamentaria, en los relatos de los macabeos, por ejemplo, mucha gente se dejó matar porque querían seguir observando el día de reposo y por no comer ninguna vianda que no fuera permitida. El día de reposo, hermanos, viene a ser el momento en el que nosotros nos conectamos con lo que somos. El problema, ¿saben qué? Déjenme ser muy pastoral acá y permítanme eh, predicar. El problema es que mucha gente, al no entender esto, vemos a muchos cristianos llegar el sábado enojados. Algunos los vemos llegar eh, sin ganas, sin ánimos, frustrados. Vienen a la iglesia por compromiso, porque tienen que hacer una actividad, porque prefirieron haberse quedado dormidos. ¿Por qué creen, hermanos, que a veces cuando llueve en nuestras congregaciones la gente no asiste? Y podríamos decir muchos de nosotros, no, pues sí, pues que es que el barro nos atascamos y no es correcto. Pues yo digo, ¿de verdad serían razones válidas para no asistir a este tiempo de comunidad en fe, para volver a recrearnos? ¿Serán tan suficientes? Qué triste es mirar, hermanos, nosotros que somos herederos de esta comprensión maravillosa y hermosa que es el día de reposo, que, que lo desvaloricemos de tal manera, ¿no es cierto? Que hace frío, ay, no, mejor nos quedamos en casa, ¿no? Que está lloviendo, uy, no, nos vamos a mojar, no, nadie va a ir a la iglesia, ¿no? Que me duele un poquitito la panza, ay, no, me duele la panza, yo me voy a quedar a dormir, a descansar. ¿De verdad? ¿De verdad? No puede ser, hermanos. No puede ser. Discúlpenme, pero no puede ser. Y yo creo que esta experiencia de nosotros de volver a los relatos creacionales, a nuestra esencia, a nuestra raíz, yo a veces le digo a la gente, hermano, ¿de veras vienen contentos a la iglesia? ¿De verdad vienen alegres? Y todos dicen, sí, pastor, sí, pastor. Y le digo, bueno, díganle a su cara. Porque tiene una cara de enojo, de gritos, ay, no, no, digo, no, pare la mano un poco. Hermanos, si no vienen con gozo, quédense en su casa mejor. Yo termino, termino pecando delante de Dios, ¿no? Que es un tiempo de recrearnos. Más allá de que si el culto estuvo cool, o estuvo bueno, o vinieron 1000 personas o no, eso no importa porque si nosotros pensamos así, entonces estamos viviendo en el Cronos. Estamos esperando que empiece el culto. Hay hermanos que a las 9 de la mañana, si no empieza el culto, ya empiezan a ponerse inquietos, incómodos, ya empiezan a decir, ya empiezan a hablar, ya empiezan a murmurar, ya empiezan a quejarse con el pastor. Ah, pero a las 11 de la mañana, 11:30, que termine el culto, sí o sí, vámonos, listo. No,
Oye, hermano, pero es que hoy se nos alargó un poquitito el culto. Pero, ah, no, yo vengo hasta las 11 y a las 11 me voy. Qué triste, hermanos. Eso es religiosidad. Esos son personas religiosas que no han entendido nada, nada, nada. Y lo digo con mucho respeto y lo digo como pastor y lo he predicado y lo puedo decir a quien sea. ¿Ah? Pero espero que ustedes y yo entendamos esto, hermanos. Que cada vez que venga el día de reposo, y no, el día de reposo no empieza el sábado a las 9 de la mañana, el día de reposo empieza un día antes. Si consideramos esta parte, ¿no? De que y celebraréis o conmemoraréis mis sábados de tarde a tarde. Bueno, hermanos, empecemos con la alegría el sábado a la tarde, como se pone el sol, y mantengamos esa alegría en nuestros cultos. Y si llueve, mójese un poco, caray, mójese. O cómprese 20 sombrillas, o póngase botas, o póngase no sé qué cosa, ¿no? Pero vaya, vaya a tener y vaya con gozo, vaya al encuentro de sus raíces, de su esencia, de su ser. Dígale a la gente, cada vez que vaya, sus hermanos, debemos recuperar el sentido de la creación en el día de reposo y cantar con alegría. A veces cantamos, hermanos, que Dios mío, digo, ay, pobres directores de culto, ¿no? Hermano, vamos a volver a cantar otra vez porque este canto ni se escuchó. Qué tristeza, hermanos. Pero no fuera una canción de los Palmeritas, porque ahí todos agarrados de ronco pecho, ¿no es cierto? O de los Recoditos. No puede ser. Yo los invito, yo los animo a que le digamos a nuestra gente que estamos mal si no estamos entendiendo el verdadero día de reposo. Por eso, vuelvo a repetir, el día séptimo es aquel en el que el hombre, al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, entra en contacto con las raíces de su ser y así se rehace a sí mismo, se recrea, tomando conciencia de la dimensión comunitaria de lo que es, de lo que hace. Toma conciencia de que vamos al trabajo, que vamos al colegio, de que vamos a la chacra, de que vamos aquí, de que vamos allá. Tomamos conciencia de todo eso y decimos que lo hacemos 6 días de trabajo y confirmamos nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de la sociedad cuando entramos en ese descanso, en ese reposo. Ahora, quiero hacer una observación. A veces llegamos más cansados los sábados a casa que otra cosa. El reposo, hermanos, no tiene que ser solo espiritual. Entiendo que muchos de nosotros nos justificamos y decimos, sí, venimos molidos, venimos recansados, venimos fastidiados ya, pero gozosos en el corazón. No, el descanso bíblico tiene que abarcar todas las áreas de la vida, incluido el físico, incluido el físico. Y entiendo que nuestros cultos, ¿no? A veces son tan pesados, tan extensos, sin preparación, etcétera, mil factores, ¿no? Que hay que ser reales u objetivos para entender que es así, ¿no? Este, tenemos mil actividades porque todo lo queremos hacer el sábado, todo, porque entre semana nadie tiene tiempo. Entonces, todo hay que hacer el sábado. La reunión de comisión, la reunión de las damas, el culto general, el ensayo, el viernes empieza ya con reuniones de oración, en fin, tenemos mil actividades. ¿Nos ha funcionado? Todas esas actividades han hecho cambiar a nuestra gente de sus cosmovisiones espirituales. No, Gracias. Gracias por favor, métanse a la clase. Yo no veo a nadie acá mientras yo doy la clase. Me veo a mí solo nada más. Así que si alguien quiere meterse, métase, por favor. Pero no, no las encontramos, ¿no? No, no hay eso que realmente uno dice, ah, mira, la gente está cambiando, su pasión por Cristo está avivando porque tenemos mil actividades, mil cultos, mil reuniones. Y bueno, metámosle. Pero si no, hermanos, tenemos que cambiar un poco nuestros paradigmas, ¿no? Yo siempre digo, no necesitamos, nosotros con mi esposa
tenemos esa costumbre de decir, bueno, el sábado aquí en El Dorado a la tarde no tenemos actividades. Una vez al mes las mujeres se reúnen para tener su reunión, pero la gran mayoría de sábados no tenemos reunión a la tarde. Solamente el sábado a la mañana tenemos nuestro culto, tratamos de que sea lindo y demás. Y yo que les digo aquí a la iglesia, les digo, ustedes tienen que llegar a su casa y no porque no haya culto a la tarde, ustedes no tienen nada que hacer. Tómese el tiempo para seguir pensando en Dios. Siéntese en la sala, ponga música cristiana, vea una película cristiana, tómese un matecito, tome su Biblia, lea, siga pensando en Dios, siga recreándose. Es el tiempo de Dios, entre Dios y usted. Ya hicimos comunidad en la iglesia, ¿no? Ya hicimos esa comunidad, pero esa comunidad tiene sus límites también, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo que resta, siga pensando en Dios, ¿no? Siga pensando en Él. Respírelo, siéntese, apague todo, ¿no? Insisto, apague todo de televisión, no sé, de otras cosas que nos... Y respira a Dios, recrece. Eso es muy importante, ¿ok? Bueno. Ah, ah, vamos a continuar, sí. Yo me recuelgo y como ninguno de mis alumnos me dice nada, pues yo le sigo para adelante. Seguramente los que están viendo la grabación dicen, sí, nosotros no podemos, ¿cómo pararlo a usted, pastor? Y bueno, hermanos, ¿qué va a hacer? Mándenle un mensajito a sus compañeros que hacen la clase presencial para que ellos me paren a mí. Bueno, eh, ¿qué sucede aquí, hermanos? Vamos ahora al segundo relato. Vamos a analizar. No me va a dar tiempo para todo, así que ni me voy a apurar, pero tenemos unos 15 minutitos para hablar sobre el segundo relato. Hay tres tópicos que vamos a charlar acá. Ajá. La amistad, la ruptura y la superación de la ruptura. Ujú. Eh, la amistad tiene que ver mucho con el primer relato. Realmente, hermanos, perdón, el segundo relato, el segundo. Realmente el segundo relato cambia toda su forma. Si ustedes fueron muy cuidadosos y han hecho la tarea y si no, les invito a que la hagan, se van a dar cuenta que cambia drásticamente la forma en que se escribe, las palabras. En el primer relato todo era así, rápido, rápido, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, tarde y mañana, y venía así, poder y autoridad, y se creaban cosas, y o sea, era un despliegue de poder en el primer relato, y en el segundo no, el segundo más tranqui, ¿no? No hay tanto ese poder, hay una tierra que ni siquiera se había llovido, era más seca que otra cosa. Nunca le había llovido a esa tierra, ¿no? Cambia la denominación incluso de Dios, porque en el primer capítulo dice, se usa la palabra Elohim, ¿no? Y dijo Dios, y dijo Elohim. En el segundo relato aparece la palabra Yahvé, en donde dice, dijo Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, ¿no? ¿Y qué encontramos acá? Bueno, en el segundo relato, hermanos, se va a evocar la historia de la humanidad desde el primer hombre hasta Abraham. En este segundo relato se va a abrir, hermanos, el punto en donde se, se va a estirar la historia y este segundo relato va a ser como que el preámbulo para lo que va a suceder en el capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el 11, ¿no? Hasta el 11. El segundo relato va a ser el punto de partida, va a ser eh, la base para entender lo que va a suceder después, ¿sí? Más que el primer relato. Es el segundo relato quien le va a dar sentido al capítulo 3. ¿Sí? Entonces, este relato
es una verdadera antropología teológica, es decir, que tiene que ver con el hombre. El punto central va a ser el hombre. En el primer relato no, en el primer relato fue toda la creación, el hombre está ahí sin duda, pero está metido en un día, ¿no? En el sexto. Pero en el segundo relato, el personaje principal va a ser el hombre y la mujer. Hablo hombre en términos generales. Ajá. Entonces, dejemos ya el primer relato, lo vamos a tomar un poquitito, pero a partir de ahora, hermanos, para poder entender el capítulo 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 11, insisto, debemos partir del segundo relato, donde se hace una verdadera antropología. Antropología tiene que ver con el estudio del ser humano, de la persona, porque en este segundo relato, el protagonista, o los protagonistas, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, es el hombre y la mujer. ¿Ok? Debemos reconocer, hermanos, que en este segundo relato, el relato está lleno de muchas cosas simbólicas que nos van a servir a nosotros para poder entender por qué del relato. Ajá, ya voy a ir sacando algunos de estos simbolismos. Algo muy interesante, hermanos. En el primer relato, como ustedes saben, Dios crea al hombre y a la mujer con el poder de su palabra. Pero en el segundo relato es muy diferente. Aquí, en el segundo relato, Dios no crea al hombre y a la mujer de manera simultánea, es decir, en el mismo momento, sino los crea de manera diferida, en diferentes momentos. ¿Mm? Entonces, en este relato, Dios va a crear al hombre del barro de la tierra. Y hay un juego muy interesante de palabras porque este Adam significa tierra y tierra también. O sea, es como si fuera, estuviera ligado esos dos términos para reconocer el origen que tiene el ser humano. ¿Sí? El ser humano. Algo que nos manifiesta el segundo relato es que Dios reviste de Adán y a Eva con la dignidad de vivir en el jardín del Edén. Esto es muy interesante, hermanos. No sé si un día ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué un jardín? Por qué la denominación jardín del Edén? No sé si ustedes se han puesto a pensar eso, jardín. Eh, bueno, esta expresión de que Dios planta al hombre o coloca al hombre en el huerto o en el jardín, hay versiones que dicen huerto del Edén o otras versiones lo llaman como el jardín del Edén. Esta expresión tiene básicamente una connotación profundamente sumeria y alude a una costumbre sumeria en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Fíjense, los reyes, ¿no? Los reyes sumerios, este, tenían en el patio de su casa, su palacio donde vivían, sus propios jardines, ¿sí? Sus propios jardines. Pero esos jardines, nadie podía acceder a ellos, nadie podría entrar a esos jardines si no era solo el rey y su familia. Solo el rey y la familia real podían entrar a esos jardines, nadie más, nadie, absolutamente nadie. El rey se encargaba de regar constantemente su huerto o su jardín, ¿no? Constantemente. Y el hecho de que tuviera ese jardín infinidad de árboles, de frutos, de verdura, de alimentos, ¿no? Hacía que el rey pudiera subsistir de ese mismo jardín. Entonces, para quienes leían este relato en aquellos tiempos, entendían, ¿no es cierto?, que Dios era un Dios que tenía su propio jardín, muy típico de aquellas cosmovisiones.
y que en ese jardín solo merecía estar alguien, y ese alguien era el hombre. Entonces, por eso este relato va a colocar al hombre en el jardín, simbolizando que es Dios el dueño de ese jardín, ¿no? Que es Dios el dueño de ese jardín, que Él coloca a quien quiera en ese jardín o solo su familia puede entrar. Y entonces esta familia viene en relación a la filiación que vimos en el primer relato. ¿Quién es la familia de Dios? La familia real, pues el hombre y la mujer. Entonces ellos son colocados en el huerto del Edén o en el jardín del Edén, como ustedes quieran llamarlo, como símbolo de filiación. ¿Mm? Y entonces, este relato, hermanos, hermanas, va a establecer que el hombre tiene el mismo estatus de nobleza o de dignidad, igual a la semejanza y filiación del primer relato. Vemos entonces aquí que el hombre es colocado en una posición de autoridad, y ya estoy hablando de Adán, ¿no? Porque el primero que se crea es Adán. Entonces, Adán eh, se le da este poder de estar en este huerto del Edén, se le da el poder o la potestad o la facultad de poder señorearse en términos llanos de la creación, poniéndole nombre a los animales, ¿no? Pero encontramos aquí una parte de que el hombre, ¿no es cierto? No podía estar más solo y entonces Dios le crea una mujer, le crea a la mujer en un segundo momento, ¿no? Y ambos son puestos en el huerto del Edén para que lo cuidasen, para que lo labrasen, ¿no? Y eso es básicamente lo que hizo Dios con ellos. Bueno, vamos a dejar aquí la clase, hermanos, para no la próxima clase voy a hacer una alusión pequeña a esto y después en la siguiente clase, voy a unir estas ideas que estoy planteando ahora de lo que tiene que ver con el hombre, la figura o el rol que tiene el hombre en este relato creacional. Voy a mencionarles por qué es un relato de amistad, de ternura, de amor, ¿no? Esto es fundamental en este relato. Y después vamos a hablar cuáles son las rupturas que se hacen, qué se rompe, ¿no? Esa perfección que aparece en el segundo relato de amor, de ternura, de un montón de cosas que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver qué se rompen, qué cosas se rompen, ¿no? Y después vamos a ver cómo se supera esa ruptura, cómo se logra restablecer el orden, ¿no? Y la unidad que se rompe por la ruptura que se da en el pecado. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, hermanos, bueno, les pido que sigan leyendo los dos grandes relatos de la creación. Traten de respirarlos y de a poquito ir uniendo lo que escucharon en esta clase y detenerse y decir, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro. Creo que sacaremos mejor provecho esta reflexión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Se quedó claro? Si tienen alguna duda, por favor anótenla. En la siguiente clase podemos charlarla sin mayor problema o algo que no se haya entendido. La verdad que está muy buena la clase, pastor. Me quiero quedar vivir en Génesis. Sí, todos queremos estar en Génesis, pero 1 y 2, porque el 3 es complicado. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, hermanos. Deseo que Dios les rebendiga un montón. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Sí, ¿verdad? Sí, lunes nos toca. La próxima semana. Ok, pues Dios les bendiga. Cuídense, Gracias. hermanos. Linda tarde.